Gracias, Cristo. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. Nada de valor en mi corazón está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tengo mi vida a tus servicios, Señor. Será mucho, pero la entrego. Si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en ti. That battery's dead. Te puedo entregar mi corazón. Está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tengo mi vida a tus servicios, Señor. Será mucho, pero la entrego. Si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mi corazón, cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad, no puedo hacer que postrarme y adorar.
precioso es alabar al que nos dio la existencia. Bien, vamos a escuchar un poco la palabra de Dios. Amén. Vamos a ser edificados. Muchas gracias, Esmeralda. Gracias por darle ese talento al Señor que es la adoración y la alabanza. Bien, estamos viviendo tiempos críticos, estamos viviendo tiempos difíciles de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla acerca de esos tiempos que estamos viviendo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero debes de saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán días peligrosos. Algunas otras interpretaciones dicen lo contrario. Dicen tiempos difíciles. Pero la verdad no son tiempos difíciles, no solamente son difíciles. La interpretación original es tiempos peligrosos. Y vivimos tiempos peligrosos porque estamos entrando en una era en donde, así como el apóstol Pablo lo describe en la segunda carta a Timoteo, le hace saber las conductas que se vendrían ejercitando en estos tiempos. Dice: pero debes de saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado, bueno, teníamos tiempo que no. Un segundo, tenemos tiempo que no usábamos el equipo y ahora que lo estamos usando, estamos presentando algunas fallas que ahorita eliminaremos esas fallas. Entonces el apóstol empieza a dar una descripción de las conductas que se iban a ejercitar en estos últimos tiempos. El apóstol empieza a dar a entender no solamente a Timoteo, sino a las generaciones que vendrían detrás de Timoteo, que somos nosotros. ¿Cuáles serían las conductas que se iban a ejercitar y cómo nosotros podríamos llegar a repeler, es decir, a evitar caer en ese tipo de conductas, evitar caer en ese tipo de conductas, caracteres, comportamientos que tanto han afectado a nuestra sociedad y al mundo entero? Hoy andamos buscando, el ser humano anda buscando, por medio del amor propio, como dice la palabra de Dios, los hombres serán amadores de sí mismos. Por medio del amor propio, el hombre anda buscando alcanzar el éxito. El hombre quiere ser exitoso y miramos cómo no podemos nosotros desasociarnos de querer alcanzar el éxito. Cada uno de nosotros tiene contemplado el éxito en una manera o en otra. Pero nos olvidamos de un factor muy importante, que el éxito no es una línea horizontal. El éxito no es una línea en donde va todo alineado, va todo recto, en camino recto, como ese edificio que lleva una línea vertical. El éxito, ciertamente la palabra de Dios no se opone al éxito,
siempre y cuando el hombre ponga primero a Dios. El Señor dice en el libro de Josué, en el capítulo 1 del versículo 8, pero deleítate primero, dice la palabra de Dios en Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque así alcanzarás el éxito, porque así te irá bien y tendrás éxito, todo te saldrá bien. Pero también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 del versículo 33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Para poder alcanzar el éxito es necesario entender que tenemos que pasar por una serie de tribulaciones. Las tribulaciones, de acuerdo al radio de las tribulaciones, son altas y bajas. Altas y bajas. Como el palpitar de nuestro corazón, así son las tribulaciones. No sabemos en qué momento vamos a encontrar tribulación en nuestro camino. Ciertamente nosotros, cuando decidimos hacer un viaje simplemente aquí a la ciudad, sí, a la ciudad de Mexicali. Mexicali como capital es una ciudad. Pero al entrar a la Rumorosa, contemplamos que en la Rumorosa nos va haciendo señalamientos, la carretera nos va haciendo señalamientos de qué clase de curvas vamos nosotros a tener que enfrentar. Curvas muy prolongadas, muy precipitadas, en donde tenemos que disminuir la velocidad. Y lo mismo el Señor Jesucristo hace cuando nos deja su palabra y nos muestra el Señor que ciertamente en este mundo tendremos aflicción y tribulación, pero también nos da una promesa, la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Ahora, cuando nosotros queremos alcanzar el éxito, nos olvidamos de que mientras nosotros, es decir, no contemplamos que para poder alcanzar el éxito es necesario pasar por una serie de dolor, pasar por una serie de sufrimiento. Por ejemplo, los atletas profesionales tienen que levantarse a las 4 de la mañana, tienen que darle sufrimiento a su cuerpo para que su cuerpo pueda desarrollar la fuerza, para que su cuerpo pueda aclimatarse al frío, a la temperatura de la mañana. Y nosotros, cuando queremos alcanzar el triunfo, cuando nuestra meta ha sido alcanzar el triunfo, tenemos que pasar por esa etapa de dolor, por esa etapa de sufrimiento que a veces parece inalcanzable, interminable. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos de fijarnos una meta, y la meta es, como Pablo lo describe en sus cartas, llegar hasta el fin. Y también el Señor Jesucristo lo dice claramente en el libro de Revelación, que cuando nosotros hayamos llegado a la meta, es decir, hayamos pasado por toda esa serie de tribulaciones, entonces nosotros se nos será entregada una corona como muestra del trofeo que habremos de haber alcanzado. Pero hay personas que no quieren entrar en la etapa del dolor. La etapa del dolor, dentro de ella hay una clave en el dolor. En el dolor hay una clave, y esa clave se encuentra en el sufrimiento. Muchos de nosotros no entendemos que el sufrimiento va a cambiar nuestra vida. El sufrimiento va a cambiar nuestra manera de pensar. El sufrimiento va a darle forma a lo que vendremos nosotros a hacer. Ven, te acompaño, ven, invítanos, acompáñanos. Quédate un rato parado escuchando la palabra. El dolor nos va a dar forma, va a cambiar nuestro pensamiento. Pero muchos de nosotros
El dolor o el sufrimiento no lo estamos sabiendo canalizar, y el sufrimiento termina haciendo de nosotros personas más amargadas, personas más inaccesibles, personas más cerradas. Termina haciendo de muchos personas violentas, personas con problemas del alma, con amargura. En Colosenses capítulo 1 versículo 24 dice: ahora me alegro, el apóstol Pablo hablando acerca de sus tribulaciones y acerca de los sufrimientos que estaba experimentando en el evangelio. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, por nosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia. Pero muchos de nosotros no queremos hacer nuestra parte. Nuestra nación, México, necesita que todos pongamos de nuestra parte para que nuestra nación pueda ser elevada a una condición de justicia, a una condición de justicia espiritual. Nuestra nación se ve necesitada de que nosotros suframos hasta cierto punto el desprecio como muestra del completamiento y como muestra de nuestro trabajo que hacemos en el evangelio, que hacemos en el cuerpo de Cristo. Porque al final, cuando nosotros trabajamos para Jesucristo, estamos trabajando en la iglesia. La iglesia es este cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tus manos, toca tus pies, toca tus piernas. Esto es la iglesia. Esto es el templo. Y muchos de nosotros no comprendemos que si no pasamos por esas aflicciones, que si queremos esquivarlas, que si buscamos evitarlas, nosotros nunca vamos a poder llegar a la llenura de nuestro destino. Sin dolor nunca podremos alcanzar la llenura de nuestro destino. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera escupido, pero antes de ser escupido era necesario que Él fuera presentado ante el magistrado espiritual, ante el magistrado religioso de su tiempo. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo llegara a aquel guardia y lo abofeteara. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera abordado en el Getsemaní como si Él fuera un criminal. Era necesario para mostrarnos a nosotros que nos es necesario pasar por etapas de sufrimiento. Es necesario que nosotros atesoremos en nuestro corazón que venir a Jesucristo no es venir o no es salir de la esclavitud para sentarnos a jugar, como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió liberado, cuando cruzó el Mar Rojo, cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto. Dice la palabra de Dios que tan pronto como cruzaron el mar, se pusieron a jugar. No es que nosotros vengamos a Jesucristo para ya no sufrir. No venimos a Jesucristo para ya no sufrir. Venimos a Jesucristo para continuar con el sufrimiento y las aflicciones que nuestro Señor Jesucristo vino a recibir. Por eso tenemos que hacer nosotros nuestra parte, y tenemos que hacerla porque solo así podremos llegar a la llenura de nuestro destino. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros, de nosotros, está firme, establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también sois copartícipes de la consolación. Es decir, amada persona, que si nosotros nos congregamos para alentarnos, nos congregamos para sobrellevar
las cargas unos a otros, pero no quiere decir que yo voy a llevar tu carga. Yo puedo ayudarte a sobrellevar tu carga. Y puedo ayudarte a sobrellevar tu carga porque la carga que tú llevas en cierto tiempo yo la llevé. Y te voy a ayudar a sobrellevar tu carga porque llevas el mismo destino que yo llevo. Y ese destino que llevamos es el destino del éxito. El destino del éxito es llegar y agradar a Dios en todo lo que hagamos. El destino que tú llevas ha sido trazado por la misma mano que trazó mi destino: alcanzar la salvación de nuestra alma, no alcanzar las riquezas de este mundo. Por eso es importante que comprendamos que seremos copartícipes de los sufrimientos, pero también seremos copartícipes de la consolación. La consolación está manifestada en el consuelo de la esperanza que hay en Jesucristo, la esperanza en la fe que es Jesús nuestro Señor y Salvador. Pero muchos de nosotros terminamos siendo cegados por el sufrimiento. Muchos de nosotros, el enemigo termina cegándonos y no nos permite ver, ni nos permite caminar, ni nos permite crecer cuando estamos pasando por momentos de sufrimiento. Mucha gente cuando está sufriendo solo camina con el sufrimiento. Escucha, solo camina con el sufrimiento. No se trata de caminar con el sufrimiento, sino se trata de crecer en el sufrimiento. ¿Sí me explico? Crecer en los momentos en los que uno está sufriendo. ¿Cómo crece uno, predicador? Crece uno en fe, pidiéndole a Jesucristo que nos dé la fuerza. Crece uno en fortaleza. Se fortalece uno en la fe de Jesús. Por eso es importante que entendamos que no solo tenemos que caminar con el sufrimiento, sino que cada etapa del sufrimiento tenemos que aprovecharla, porque esa es una etapa en la que nosotros vamos a crecer. Nosotros cuando venimos a Jesucristo no solamente venimos a crecer espiritualmente, sino también el Señor Jesucristo viene a traer añadiduría a nuestro crecimiento, viene a traer prosperidad económica, viene a traer prosperidad material, viene a traer prosperidad en la familia. Por eso el Señor dice: primero busca el reino y su justicia, y todo lo demás viene por añadiduría. Pero resulta que cuando llega la añadiduría se vuelve más grande que el reino y la justicia de Dios. Para muchas almas es más grande, se ha vuelto más grande su ministerio que Dios. Para muchas almas se ha vuelto más grande la prosperidad que Dios, las necesidades que Dios. Para muchas almas se ha vuelto más grande el sufrimiento que Dios. Y terminan abandonando a Jesucristo. Terminamos abandonando la palabra que nos edifica, que nos consuela. En 2 de Corintios nos dice claramente que debemos nosotros de continuar. Dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, pero también que tengamos cuidado que está entrando en nuestro oído. ¿A quién estamos escuchando hablar la palabra de Dios? El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: no crean a todos los espíritus, más bien prueben a los espíritus. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros, y dice en abundancia, no dice la palabra de Dios son poquitos, no,
Él dice que son los sufrimientos de Cristo en abundancia, pero así también abunda nuestro consuelo por medio de Jesucristo. Es decir, que si nosotros estamos sufriendo en abundancia los sufrimientos, el rechazo, la angustia, el dolor, el desprecio de este mundo, también nosotros estamos siendo copartícipes por ese consuelo, porque el Señor es el que consuela nuestros corazones. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que cuando no tienen dinero en su bolsa, se sienten pobres, se sienten desamparadas, se sienten desahuciadas, se sienten sufridas. Pero muchas personas se sienten de esa manera porque no han comprendido quién es su consolador. ¿Quién es su consolador? A muchas personas su consuelo es la cuenta de banco, son los 1,000 pesos que traiga en la bolsa, es tener la comida, es tener la despensa llena. Se olvidan, y cuando no hay despensa llena, están enojados, están angustiados, están sufriendo etapas de dolor, están pasando por etapas de sufrimiento. Y no se olvidan, y se olvidan de que el consolador es Jesucristo. Y es Jesucristo el que nos va a consolar. No serán los 100 pesos o los 100 dólares. Por eso, la oportunidad del fortalecimiento está en el dolor. El dolor no existe para detenernos. El dolor, el sufrimiento no existe para que nosotros nos detengamos, sino el dolor existe para que nosotros nos estemos preparando para recibir la gloria, que es la esperanza y el consuelo de Jesucristo. En otras palabras, el dolor no existe para detenerte, sino existe para prepararte, para fortalecerte, para hacer tu fe más grande, para hacer tu visión más amplia, una visión más grande de lo que representa tu vida, de lo que representa no tu vida carnal, sino tu vida espiritual. Porque escrito está en la palabra de Dios: el polvo regresará al polvo. El polvo ha de regresar al polvo, pero el espíritu y nuestra alma han de regresar con el Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozándonos en la esperanza, preservando en el sufrimiento, dedicándonos a la oración. Pero hay muchas familias, muchas personas no quieren pasar por etapas de sufrimiento. Buscamos esquivar el sufrimiento. Cuando hay sufrimiento en nuestra vida, ¿qué hacemos? Prendemos el televisor. Cuando hay sufrimiento en nuestra vida, leemos el periódico, abrimos el internet, nos vamos a Facebook, nos vamos a YouTube, nos vamos a buscar diversión. Vamos a buscar la manera de distraernos de este sufrimiento, en lugar de encontrar la oportunidad en ese sufrimiento de crecer en la oración, de poner nuestras rodillas y decir: Señor, esto y esto me está atribulando, en tus manos lo deposito, y encontrar fortaleza en el Señor, encontrar en Él lo que nuestra alma necesita, lo que nuestro cuerpo necesita. Encontrar en esos momentos el momento oportuno para leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a fortalecer a nuestro espíritu. Por eso dice el Señor en su palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Porque es necesario que el espíritu se alimente para que pueda estar el espíritu del hombre fortalecido para cuando vengan los momentos de sufrimiento. Mira, hermano, quiero decirle esto. En la mañana yo subí las bocinas. Todo yo lo subí, pidiéndole fuerza a Jesucristo. Y digo esto para darle la gloria a Dios. ¿Usted piensa que es la primera vez que he cargado las bocinas yo solo? No. El Señor nos va preparando. Dame fuerzas para cargar estas bocinas.
Dame fuerzas para hacer este trabajo. Dame fuerzas para lograrlo. Momentos de oración, aprovechar cada uno de esos momentos. No me voy a quedar sentado a esperar. Bueno, voy a esperar a ver quién llega y me voy a ayudar. Me voy a poner a ver en el Facebook qué sucede, qué está pasando. Esa no es la conducta de un creyente. Esa no es la conducta de un hijo de Dios. Esa no es la conducta de alguien que ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Esa no es la conducta. La conducta de un hijo de Dios es perseverar en la oración. Sí, ciertamente no es necesario mover los labios para orar. Ciertamente no es necesario, porque nosotros en nuestra mente tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo tenemos que tenerla siempre anclada, activa en la oración, activa en la oración. Por eso entendemos que si nosotros no tuviéramos tanta oposición, tampoco existiría algo grandioso esperándonos. Ustedes, como nosotros, tuvimos nuestros problemas para llegar esta tarde, esta mañana a este lugar. Tuvimos oposición. Pero no se nos olvide que también nuestro Señor Jesucristo, cuando salió con la sentencia de muerte, con la sentencia de cruz, también encontró oposición en su camino. El enemigo intentó hacer que nuestro Señor Jesucristo blasfemara, o al menos que se quejara. Repite conmigo: quejarse. Dice la palabra de Dios que mientras nuestro Señor salió en camino a la Golgota, le escupían, aventaban piedras, lo injuriaban. Dice la palabra de Dios, y lo proyectan algunos filmes, que lo iban todavía flagelando, y que 3 veces cayó con la cruz, 3 caídas, y el Señor no abrió la boca, dice la palabra de Dios. Porque antes en los salmos, en el salmo ya estaba escrito que Él, como oveja que va al matadero, no abriría la boca, no se quejaría, porque si Él se quejaba, ya ese sacrificio no servía. Quedaba nulo ese sacrificio. Enmudeció y no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Y nosotros no sabemos enmudecer. Nosotros estamos quejándonos. Nos quejamos y no hacemos nada. Nos quejamos, y en lugar de poder abrir las puertas y las ventanas de los cielos con nuestra oración, no hacemos eso. Nos cerramos por completo y empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. Hoy México está pasando, y no solamente México, el mundo entero está pasando por etapas difíciles. El mundo entero se encuentra en un camino difícil, peligroso. Estados Unidos está intentando evitar la guerra con Corea del Norte, pero no solamente con Corea del Norte, con China y con Rusia, porque se esperan que vengan grandes guerras, tal y como el Señor Jesucristo lo dijo. El mundo está viviendo tiempos peligrosos, la humanidad está viviendo tiempos peligrosos, tiempos en donde nosotros debemos de orar, debemos de pedirle al Señor fortaleza. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice: sino que después de haber sufrido y después de haber sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablar el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Primero entendamos una cosa, que debemos de ser sufridos y maltratados. Es decir, mentalízate de que para poder alcanzar la gloria que tú buscas, el éxito que tú buscas, de que para poder alcanzar el éxito que tú buscas, te es necesario mentalizarte, no marginizarte, no victimizarte, no, sino mentalizarte
de que es necesario que suframos y de que seamos maltratados, no solamente por el hombre, también por el enemigo y las circunstancias. Porque a veces las circunstancias no están a nuestro favor. A veces las circunstancias aparentan ser contrarias a nuestros propósitos, a nuestros intereses, a nuestras necesidades, pero no es que sean contrarias para producir en nuestra vida muerte, sino son contrarias para producir en nuestra vida vida, porque nosotros tenemos el espíritu de vida que se llama Jesucristo nuestro Señor. Por eso entendemos y comprendemos que debemos de hablar el evangelio en medio de mucha oposición. En medio de la oposición es cuando se encuentra el éxito. El atleta, el corredor, cuando va corriendo en la pista, ¿va solo o lleva opositores? Lleva opositores. El boxeador, cuando se sube al ring, ¿va solo o hay un oponente? ¿Y piensas tú que el oponente lo va a dejar ganar? Piensa dos veces. La adversidad es temporal. Ese adversario, esa condición adversaria es temporal. Pero el éxito es eterno. El éxito es eterno. La victoria es eterna. En Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno de acuerdo a su conducta. Por eso la palabra de Dios nos exhorta grandemente a que nosotros no imitemos las conductas que están escritas en 2 de Timoteo capítulo 3 en adelante. Dice claramente cuáles son las conductas que debemos de evitar ejercitar. Cada uno de nosotros recibirá una recompensa de acuerdo a la conducta que hayamos ejercitado. Pero para poder ejercitar una buena conducta debemos de entender que solo Jesucristo puede enseñarnos cómo ganar el reino eterno. Nadie más en la tierra puede enseñarnos cómo ganar el reino eterno. Yo puedo predicarle a usted, hacerle saber como predicador del evangelio que soy. Yo puedo hacerle saber a usted lo que Él me ha hecho saber a mí, pero yo no puedo enseñarle cómo se gana el reino eterno, porque yo también estoy luchando por ganarlo. Yo también estoy dentro de la competencia. Pero lo que sí le puedo yo decir como mensajero del Señor es que la adversidad es temporal y que la victoria es eterna y que solamente Jesucristo puede enseñarnos a ganar el reino eterno. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículo 13: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en el mundo sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Hoy en la mañana estábamos hablando acerca de las generaciones. Su generación es diferente a la mía y mi generación es diferente a la de su nieta. Porque este mundo es así. Este mundo es un mundo de tendencias, de tradiciones, de formas. Pero solo hay una tradición que es generativa, no degenerativa. Y esa tradición es la tradición de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de ser instruido por la palabra de Dios, de ser gobernado por la palabra de Dios, de ser educado
por la palabra de Dios. Esa generación no pasará. Aunque estemos dentro de una generación torcida y perversa, debemos de entender que nuestra conducta siempre debe de ser como la conducta de los hijos de Dios, como la conducta que ejercitan los hijos de Dios. Una conducta en donde no somos quejumbrosos, una conducta en donde la murmuración debe de terminar, en donde la discusión debe de parar, en donde debemos de ser sencillos y no debemos de ser difíciles. Por eso, si no sabes cómo hacerlo, aprende, porque nada es imposible para Dios. Aprende a ser sencillo. Aprendamos a ser honestos. Aprendamos a caminar en esta línea, en esta lucha, en esta competencia. Aprendamos a caminar sin ser murmurosos, sin ser siendo irreprensibles. ¿Por qué? Porque para nada es imposible para Dios. Y si tú le pides a Dios que cambie esa conducta en ti, Él la va a cambiar. Él va a cambiar todas las conductas que no nos agradan siquiera a nosotros. Al alcohólico no le gusta ser un alcohólico. Al alcohólico no le gusta ser alcohólico. Al drogadicto no le gusta ser drogadicto. Al hombre que se enoja, al iracundo, no le gusta enojarse. Yo como hombre no me gusta enojarme. Me enoja el saber que estoy enojado. ¿Sí me explico, hermano? Pero el único que puede ayudarnos a quitar esas conductas es Jesucristo. Por mí solo yo no puedo, dice la palabra de Dios. Quítese toda raíz de amargura. Sí, quítese toda raíz de amargura. ¿Cómo me la quito? Ven a Jesucristo. Él es el labrador. Yo soy la tierra. Mi tierra está llena de piedras. Señor Jesucristo, te entrego estas piedras. Te entrego mi ira. Te entrego mi odio. Te entrego mi vicio. Te entrego el alcoholismo. Te entrego todo lo que tengamos que entregarnos. Todo lo que tengamos que entregar, tenemos que hacerlo, pero primero tenemos que hacer una valoración, una examinación de lo que somos y una examinación de lo que queremos ser, una examinación de ver hacia dónde vamos. Cuando venimos a Jesucristo es porque hemos decidido seguir su caminar. Y no va a ser fácil, pero tampoco será imposible. En Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y en Mateo 26 capítulo 39 dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y diciendo: Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. No va a pasar si tú no quieres que pase. Y si pasa, es porque nunca te rendiste. Es decir, que si tú llegas a una edad anciano, senil, y no tienes fe, será porque nunca te rendiste a Jesucristo. Pero si tú llegas a la senitud con una fe de búfalo, de fuerza de búfalo, será porque tampoco nunca te rendiste. Y es que es así. No podemos rendirnos. Y si nos rendimos, que sea Jesucristo. Y tenemos que rendirnos porque Él es el único que va a poder cambiar nuestra vida. Así como nuestro Señor Jesucristo cayó rendido y dijo: Padre mío, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Por eso, las cosas en esta vida no van a pasar si tú no quieres que pasen. Pero van a pasar si tú quieres que pasen. Y si pasan, será porque nunca te rendiste. En Cristo no podemos rendirnos, porque en Cristo somos más que vencedores. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dale palmas a Cristo, hermano. Dale palmas a Jesucristo.
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa es nuestra esperanza, que no nos rendiremos y que nos fortaleceremos y nos fortaleceremos los ánimos. En Hechos capítulo 12, versículo 22, había algo que los discípulos empezaron a hacer tan pronto como vino el día del Pentecostés. Ellos empezaron a congregarse y empezaron a fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy tenemos a un hombre en la presidencia, que está camino a la presidencia, y quiera Dios que ese hombre tome la presidencia de nuestro pueblo. No venimos a hablar de cuestiones políticas, pero venimos a hablar de las almas. Ese hombre está enfrentando mucha tribulación para poder tomar lugar en nuestra presidencia. Y quiera Dios que pueda entrar, porque mucha tribulación ha encontrado en su camino. Y así también nosotros, mucha tribulación tenemos que encontrar en nuestro camino, pero también sabemos que es necesario que entremos en el reino de Dios por medio de esa tribulación. Es decir, que sin tribulación no alcanzaremos el reino de los cielos. Hermano, qué hermoso es estar hablando la palabra de Dios. Si tú no has recibido a Jesucristo, Esmeralda, ¿nos puedes acompañar? Si tú no has recibido a Jesucristo y esta mañana quieres recibir a nuestro Señor y Salvador, te invitamos a que vengas aquí, abajo donde estamos, aquí abajo, y vengas y permitas que oremos por tu vida. Ven y permite que oremos por tu persona. Y si ya recibiste a Jesucristo, con mucha más razón, ven aquí donde estamos y permítenos orar. Y si no te sientes cómodo porque está muy fuerte el sol, ahí donde tú estás, solo te pedimos, inclina tu cabeza y no te vayas después de que hayamos orado, porque ahorita vamos a volver a alabar a Jesucristo y vamos a volver a hacer otra predicación pequeña y terminamos. Mande. Amén. Amén. Que venga esa alma de la camiseta blanca aquí y reciba a Jesucristo, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero si no quiere venir por el calor, ahí donde estás, quiero decirte que hay alguien que te ama. Ahí donde tú estás, quien quiera que tú seas, hombre o mujer, hay alguien que te ama, como me ama a mí, como nos ama a nosotros. Hay alguien que está mirando nuestro sufrimiento. Y quiero decirte algo, hermano, gloria a Dios. Quiero decirte algo, hermano. Ya sea que tú estés con Jesucristo, que estés sin Jesucristo, vas a sufrir. Lo grandioso de sufrir en Jesucristo es que nos está esperando un galardón. Eso es lo grandioso, esa es la victoria. Pero si tú sufres sin Jesucristo, si tú sufres sin haber recibido a Cristo, vas a recibir una amargura eterna, un dolor eterno, un llorar y crujir de dientes eterno. Porque aunque tú no lo creas, el infierno es un lugar real. Yo estuve en el infierno 4 veces. 4 veces he visto en el infierno. 4 veces Satanás ha querido venir a contratarme y a pedirme: trabaja para mí, predica mi evangelio como yo lo predico, porque él también tiene su evangelio. Satanás también tiene su reino. Satanás también tiene su reino, pero su reino es un reino de fuego, es un reino de miseria, es un reino de locura. En ese reino también hay sufrimiento. Muchas almas que le han entregado su vida a Satanás a cambio de fortuna, a cambio de riqueza, a cambio de fama, de poder, hoy se están quitando la vida. Hoy se están quitando la vida, están cometiendo suicidio porque no aguantaron con el sufrimiento. También las riquezas de este mundo vienen acompañadas con sufrimiento. También las riquezas de este mundo vienen acompañadas con sufrimiento. También el poder de este mundo viene acompañado con sufrimiento. También la fama de este mundo viene acompañada con sufrimiento.
Yo prefiero acompañar a Jesucristo en su sufrimiento. Y no es que yo prefiera acompañar a Jesucristo en su sufrimiento, sino que yo prefiero que Jesucristo me acompañe a mí en mi sufrimiento. Por eso hoy te digo, repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, pon tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesucristo, hoy me rindo a ti y te entrego mi vida. Hoy, Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y el que resucitó el tercer día, para que hoy yo tenga el perdón de mis pecados y la vida eterna. No borres mi nombre del libro de la vida, Señor Jesucristo, sino más bien dame el tiempo para conocerte y produce en mi vida un arrepentimiento genuino, porque no quiero ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre y fuego. Más bien, Señor, genera en mí hambre y sed, hambre para comer tu carne y sed para beber tu sangre, hambre para comer el pan de vida y sed para beber el agua de vida. Y gracias por haber conducido mis pies esta mañana, este día, a este lugar, para dar a conocer las bendiciones y las promesas y la grandeza de tu nombre, el cual hoy he recibido. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a orar por ti, Padre Santo, en el nombre glorioso, maravilloso, bendito y grande de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por nuestra nación y por las almas que hoy te han recibido en su corazón. Bendice su vida, Señor. Pero no solamente bendiga la vida de ellos, bendice la vida de sus padres, de sus hermanos. Bendice toda su casa, porque escrito está en tu palabra: sé salvo tú y serás salvo tú, y toda tu casa será salva. En Cristo Jesús. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Amén, amén. Ahora vamos a alabar a Cristo. Y no te vayas, porque después de estas alabanzas continuamos con otra predicación y nos retiramos.